Los zapatos de la niña no hicieron ruido en el piso de mármol pulido. Sin embargo, cada cabeza en el restaurante se giró como si fuera jalada por un hilo invisible. No podía tener más de 7 años. Su uniforme escolar arrugado y manchado con algo que podría haber sido lágrimas o lluvia. Sus pequeños puños apretando un papel doblado tan fuerte que sus nudillos se habían vuelto blancos. Niran Calvet estaba sentado solo en su mesa habitual en la esquina, posicionada donde podía ver ambas entradas y el tramo del río Cape Fear más allá de las ventanas de piso a techo. El brillo ámbar de las bombillas Edison Vintage proyectaba sombras a través de sus rasgos angulares, resaltando la cicatriz que trazaba su ceja izquierda. La niña se movía por el restaurante como un fantasma, navegando un mundo que ya la había olvidado. Pasó por mesas donde hombres en trajes de $1000 discutían contratos de envíos y tratos de bienes raíces, donde mujeres cubiertas de seda reían de bromas que no eran graciosas. Su guardaespaldas dio un paso adelante desde su posición cerca de la entrada de la cocina, una mano moviéndose instintivamente hacia su chaqueta. Niran levantó 2 dedos sin apartar la vista de la niña que se acercaba, y el hombre se congeló en medio del paso. El gerente del restaurante apareció de la nada, una sonrisa de disculpas ya formándose, las manos extendidas para interceptar esta violación de su atmósfera exclusiva. La mirada de Niran se desplazó hacia él por precisamente 1 segundo, y el hombre se retiró como si tocara un cable vivo, recordando de repente asuntos urgentes en otro lugar. Aliyah se detuvo a 3 pies de su mesa, manteniendo la distancia cuidadosa de alguien que había aprendido que los adultos podían ser peligrosos. Su respiración era superficial y rápida, su pecho subiendo y bajando bajo el escudo de la escuela bordado en su blazer gastado. El papel en sus manos temblaba como un pájaro capturado. Puede llevarme a la escuela. Su voz apenas se elevaba sobre un susurro, cada palabra luchando por pasar el miedo alojado en su garganta. El error gramatical hablaba de pánico sobrepasando el pensamiento, de desesperación, despojando el discurso cuidadoso aprendido en aulas que habían fracasado en protegerla. Niran dejó su cuchillo con cuidado deliberado, el suave clic de la plata contra la porcelana imposiblemente fuerte en el silencio sofocante. La estudió la cara de la manera que estudiaba contratos antes de firmarlos, buscando engaño y encontrando solo terror crudo. Detrás de sus ojos vivía algo que reconocía de los espejos en su propia juventud. ¿Por qué? La palabra única no llevaba calidez, pero tampoco amenaza. Solo la curiosidad plana de un hombre acostumbrado a entender motivaciones antes de actuar. Se recostó ligeramente dándole espacio para respirar, para elegir si continuar o huir. Las manos de Aliyah temblaban más mientras desdoblaba el papel, alisándolo contra su pecho antes de extenderlo hacia él. El movimiento expuso una pulsera de hematomas, rodeando su muñeca delgada, marcas moradas y amarillas que formaban el patrón inconfundible de dedos de adulto. Pareció no notar su atención cambiar hacia ellos. Me empujan todos los días. Dicen cosas feas y nadie los detiene. Las palabras salieron más rápidas ahora, como agua rompiendo una presa. Y hay un hombre en un auto negro que me sigue a casa y sabe dónde vivo. Niran tomó el papel de sus dedos temblando, su movimiento lento y medido. La página contenía un dibujo de niño y crayón desvanecido, una niña de palitos rodeada de figuras más grandes con caras garabateadas furiosas, y a un lado, un rectángulo negro con círculos como ruedas. En la esquina, escrito en letras tambaleantes, había una dirección que reconocía del lado este. Le dije a mi maestra y dijo que estoy siendo dramática. Le dije al director y dijo que los niños necesitan aprender a resolver sus propios problemas.
La voz de Aliyah se quebró, las lágrimas derramándose a pesar de su esfuerzo obvio por parecer valiente. Mi mamá llamó a la policía y dijeron que las palabras feas no son un crimen. El restaurante se había convertido en un cuadro de espectadores congelados. Cada persona presente consciente de que estaban presenciando algo que sería discutido en susurros durante semanas. Niran dobló el dibujo cuidadosamente, creando pliegues a lo largo de líneas que ya habían sido dobladas y redobladas innumerables veces. Evidencia de un niño buscando valor en preparación. ¿Por qué yo?, preguntó la pregunta que importaba, la que separaba la desesperación aleatoria de la elección calculada. Su reputación no era secreta. Todos en Wilmington conocían su nombre y lo que significaba. ¿Qué les pasaba a las personas que ganaban su atención por razones equivocadas? Aliyah se limpió los ojos con el dorso de la mano, dejando una mancha de suciedad a través de su mejilla. Porque todos te tienen miedo. Y pensé, quizás, si te tienen miedo, tendrán miedo de lastimarme. La lógica era devastadoramente simple. El razonamiento de un niño que había aprendido que el miedo era la única moneda que importaba. La tarde de sol filtrada a través de las altas ventanas de la escuela primaria Riverside, proyectando largas sombras a través del patio de recreo, donde Aliyah había aprendido a hacerse invisible. 3 semanas antes, la pesadilla había comenzado cuando un niño el doble de su tamaño la empujó contra la pared de ladrillos durante el receso, riéndose mientras su lonchera se esparcía por el asfalto. Ella había recogido su sándwich de la suciedad, lo había limpiado y no había dicho nada. El silencio se había convertido en su escudo, aunque no protegía nada. Los ataques se volvieron más audaces. Los libros de texto golpeados desde su escritorio, su mochila lanzada al inodoro del baño de las niñas, amenazas susurradas sobre lo que pasaría si contaba. Los maestros pasaban con ojos que lo veían todo y no reconocían nada. La señora Patterson había sonreído cuando Aliyah se acercó a su escritorio con un labio roto, sugiriendo que los niños deben ser más cuidadosos durante el juego. La palabra juego había dejado sabor a sangre en la boca de Aliyah. Sus compañeros de clase habían aprendido la matemática social rápidamente. La asociación con Aliyah significaba convertirse en un objetivo, así que los pocos amigos que tenía se evaporaron como niebla matutina. En la segunda semana comía almuerzo sola en la biblioteca, escondiéndose entre estantes de libros sobre niños que tenían aventuras y finales felices. El auto negro apareció un martes. Aliyah lo había notado esperando al otro lado de las puertas de la escuela, el motor encendido, ventanas tintadas tan oscuras que no podía ver adentro. Al principio no había pensado mucho en ello. Los padres esperaban en autos todo el tiempo, aunque generalmente no en vehículos que parecían pertenecer a películas sobre criminales. Al día siguiente, el auto estaba allí de nuevo en el mismo lugar y el siguiente. Para el viernes, cuando pasó por él para ir a casa, la ventanilla del pasajero se bajó lo suficiente para que una voz la alcanzara. «Sé cuál es tu apartamento, el que tiene la persiana rota». Aliyah había corrido los 4 bloques restantes a casa, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría romper sus costillas. Ella había irrumpido por la puerta del apartamento para encontrar a su madre, ya en su uniforme de enfermera, preparándose para otro turno nocturno en el hospital. La sonrisa exhausta de Seren se había desvanecido cuando vio la cara de su hija. «Bebé, ¿qué pasó?» Seren se había arrodillado inmediatamente, sus manos suaves en los hombros de Aliyah, buscando lesiones con ojos entrenados para detectar trauma. Pero algunas heridas no se mostraban en la superficie, no sangraban de formas que pudieran vendarse o tratarse con antiséptico.
Aliyah le contó todo sobre el acoso que se había convertido en ritual diario, sobre los maestros que sugerían que intentara más para encajar, sobre el auto y la voz y el conocimiento de dónde vivían. Ella vio la cara de su madre cambiar de preocupación a rabia, a miedo impotente. Seren había llamado a la escuela esa noche, su voz firme a pesar de las manos temblando. El viceprincipal había escuchado con paciencia practicada antes de explicar que sin evidencia concreta de mala conducta, la escuela no podía tomar medidas. Los niños exageran, había dicho, tienen imaginaciones activas. Quizás Aliyah estaba luchando con la transición al segundo grado. La policía había sido peor. El oficial que tomó el reporte de Seren se había recostado en su silla, la pluma golpeando contra su bloc de notas. Señora, alguien sentado en un auto cerca de una escuela no es ilegal. Y los niños de hoy en día ven demasiada televisión. Ven peligro en todas partes, había sugerido consejería familiar. Esa noche, Seren había sostenido a Aliyah hasta que se quedó dormida. Luego se sentó en su pequeña mesa de cocina, mirando las facturas que no podía pagar y un sistema que no ayudaría. Trabajaba turnos dobles para mantenerlos alimentados. Regresaba a un apartamento vacío porque el cuidado infantil costaba más de lo que ganaba, y ahora se enteraba de que el miedo de su hija no contaba para nada contra la burocracia. Los hematomas vinieron después. Aliyah se cayó por las escaleras de la escuela, o eso decía la historia. Luego caminó contra una puerta. Luego tropezó durante la clase de gimnasia. Cada incidente cuidadosamente posicionado en el área gris, entre abuso obvio y accidente plausible. Cada uno diseñado para aterrorizar mientras se mantenía la negabilidad. Seren fotografió cada marca, documentó cada incidente, llamó a cada autoridad que pudo encontrar. Las respuestas variaban en redacción, pero llevaban el mismo mensaje. Demuéstralo, trae testigos. Muéstrame evidencia que cumpla con nuestro umbral. La palabra de tu hija contra la de ellos no es suficiente. El auto negro continuó su vigilancia. A veces estaba allí por la mañana, a veces solo después de la escuela. Una vez Aliyah lo vio estacionado en su calle a la medianoche, visible desde la ventana de su dormitorio. Había dejado de dormir toda la noche, despertándose sobresaltada a cada sonido, segura de que la voz cumpliría su promesa. Niran estaba sentado solo en su oficina por encima del restaurante, mucho después de que Aliyah se había ido. El dibujo del niño extendido sobre su escritorio bajo el cono de luz de su lámpara de banquero. Había enviado a casa con su conductor, observado desde la ventana mientras el auto desaparecía en el tráfico vespertino de Wilmington, llevando su carga preciosa a una dirección en el lado este. La ciudad debajo brillaba con belleza engañosa, las luces reflejándose en el río Cape Fear como diamantes dispersos. Había construido su imperio en estas calles, tallado su territorio de los huesos de hombres que lo habían subestimado. El poder aquí se medía en lealtad, miedo y la aplicación cuidadosa de violencia cuando las palabras fallaban. Sin embargo, ninguna cantidad de poder lo había preparado para la vista de una niña de 7 años, pidiéndole que fuera su escudo. Había matado hombres por ofensas menores que las infligidas a Aliyah. Había destruido negocios, terminado carreras, enviado mensajes escritos en consecuencias que la gente entendía. Pero esto requería algo diferente, algo que no estaba seguro de poseer. Su lugarteniente, Cole Brennan, estaba sentado frente a él en paciencia silenciosa. El hombre había estado con Niran durante una década. Lo había visto navegar guerras de bandas e investigaciones federales sin perder la compostura. Ahora lo observaba mirar el dibujo de crayón de un niño como si contuviera respuestas a preguntas que nadie había hecho. La escuela es Riverside Elementary. El director es Dennis Crawford, 20 años en el puesto.
Registro limpio, activo en la Cámara de Comercio. La voz de Cole llevaba el profesionalismo plano de un hombre leyendo reportes de inteligencia. El auto es probablemente un Dodge Charger 2019, ventanas tintadas negras. 3 vehículos similares registrados a asociados conocidos de la West Side Crew. Los dedos de Niran golpearon una vez contra el escritorio, el único signo externo del cálculo sucediendo detrás de sus ojos. La West Side Crew se dedicaba a drogas y extorsión, operaba con la estupidez vicioso de hombres que confundían la crueldad con la fuerza. Habían estado expandiendo territorio, presionando hacia vecindarios previamente considerados territorio neutral. La madre es Seren Halden, enfermera del turno nocturno en Cape Fear Valley, madre soltera, sin antecedentes penales, sin deudas pendientes. Vive en un edificio de alquiler controlado en Fifth Street. Cole pausó, consultando notas que había compilado en la hora desde la visita de Aliyah. Ha hecho 4 reportes policiales en 3 semanas. Ninguno resultó en acción. El detalle sobre los reportes policiales aterrizó como una piedra en agua tranquila. Niran entendía que la indiferencia burocrática lo había beneficiado innumerables veces cuando las autoridades elegían mirar hacia otro lado mientras él conducía negocios. Pero la misma maquinaria que ignoraba sus actividades también ignoraba niños suplicando por ayuda. Y esa ecuación reveló algo podrido en los fundamentos. El niño liderando el acoso es Travis Sheridan, 8 años, hijo de Philip Sheridan, quien posee 3 concesionarios de autos y se sienta en la junta escolar. El tono de Cole se mantuvo neutral, pero sus ojos parpadearon con algo más agudo. Los otros niños involucrados vienen de antecedentes similares, dinero, conexiones, padres que donan a las causas correctas. Niran absorbió esto, encajando piezas en patrones que reconocía. El mundo funcionaba en protección, aquellos que la tenían y aquellos que no. Aliyah no tenía ninguna, lo que la hacía invisible para personas que solo veían valor medido en influencia. Se había convertido en daño colateral aceptable en un sistema diseñado para preservar comodidad para los ya cómodos. Y el auto siguiéndola, la pregunta llevaba peso más allá de sus palabras, porque Niran ya sabía lo que la respuesta revelaría sobre cuán lejos esto iba más allá de crueldad de patio de recreo. La mandíbula de Cole se apretó. La mejor suposición es reclutamiento o intimidación. La West Side Crew ha estado dirigiéndose a madres solteras en ese vecindario, presionando esquemas de protección. Si la madre no paga, van tras los niños. Los asusta lo suficiente para que los padres cumplan. Dejó su tableta. Es efectivo porque nadie lo reporta. ¿Quién va a creerle a un niño sobre hombres respetables? El silencio que siguió llevaba una calidad de decisión cristalizándose en acción. Niran se levantó, moviéndose a la ventana donde podía ver su ciudad extendida debajo como un reino construido sobre compromisos. Se había dicho a sí mismo durante años que su negocio, sin embargo brutal, tenía reglas. No lastimabas niños, no te aprovechaba de los indefensos, mantenías la violencia entre aquellos que elegían esta vida. Pero la verdad, mirándolo desde el reflejo del río, era más fea. Sus reglas no significaban nada para personas como el padre de Travis Sheridan o la West Side Crew. Operaban en espacios que había ignorado, causando daño que consideraba por debajo de su aviso. El miedo de Aliyah existía porque hombres como él habían tallado el mundo en territorios y decidido que algunas calles no importaban lo suficiente para proteger. Me pidió que la caminara a la escuela. Niran habló tranquilamente, casi para sí mismo. Una niña de 7 años decidió que el hombre más peligroso que podía encontrar era más seguro que las personas que se suponía la protegían. ¿Qué dice eso sobre nosotros? Cole se levantó,
reconociendo el cambio en la postura de su jefe, que significaba que seguirían órdenes. ¿Qué quieres que haga? La pregunta abrió puertas a posibilidades que ambos hombres entendían sin necesidad de articularlas. Niran se giró de la ventana, su cara asentándose en la expresión que hacía que hombres adultos reconsideraran sus opciones de vida. Pero debajo de la intimidación calculada vivía algo más nuevo, algo que se sentía incómodamente como propósito, despertando después de un largo sueño. Mañana por la mañana, 8:30, la llevo a la escuela. El amanecer se rompió sobre Wilmington con el tipo de luz dorada que hacía que la ciudad se viera inocente, como si la oscuridad que prosperaba en sus rincones no pudiera sobrevivir al lavado limpio de la mañana. El auto de Niran se movía por calles vacías mientras la mayoría del mundo aún dormía. El ronroneo del motor, el único sonido además de las gaviotas llorando sobre el río. Había elegido el sedán en lugar del SUV que su seguridad prefería, algo que lucía costoso, pero no ostentoso. El objetivo no era llegar como un ejército invasor, sino entregar un mensaje escrito en presencia en lugar de espectáculo. Cole estaba sentado en el asiento del pasajero, silencioso y alerta, sus ojos escaneando cada intersección que pasaban. El edificio de apartamentos de Aaliyah se levantaba de un bloque de estructuras similares, todas llevando la misma expresión de dignidad, luchando una batalla perdedora contra el tiempo y el descuido. La fachada de ladrillos una vez había sido roja, pero se había desvanecido al color de rosas secas. Los aires acondicionadores de ventana sobresalían de aperturas aleatorias como tumores de metal. Niran había estado en lugares peores, había conducido negocios en sótanos y almacenes, donde las ratas superaban a las personas, pero algo sobre la respetabilidad cansada de este edificio golpeó diferente. Familias intentando mantener la normalidad en espacios que demandaban compromiso constante. Seren trabajaba turnos nocturnos para permitirse esto y su hija aún no estaba segura. La puerta del apartamento se abrió antes de que pudiera tocar. Seren estaba allí en uniforme arrugado de enfermera, su cara llevando el cansancio particular de alguien que había trabajado 12 horas. Luego se había quedado despierta preocupándose. Claramente había estado mirando por la ventana, esperando el auto que tanto esperaba como temía. Señor Calvet. Su voz se mantuvo firme a pesar del temblor en sus manos. No sé qué me pidió mi hija, pero no puedo. No tenemos dinero para pagarte por lo que sea que esto es. El orgullo y el pánico luchaban en su expresión. La dignidad de alguien ahogándose, pero aún rechazando agarrarse a cualquier cosa que pudiera tirarlos bajo diferente. Niran se encontró con sus ojos con la franqueza que hacía que la mayoría de las personas miraran hacia otro lado. Me pidió que la caminara a la escuela porque está aterrorizada y nadie más la ayudaría. No estoy aquí por dinero. Las palabras salieron más duro de lo que pretendía. La frustración sangrando a través de un sistema que enseñaba a mujeres como Seren que la seguridad siempre venía con una etiqueta de precio. Aaliyah apareció detrás de su madre, ya vestida de uniforme, la mochila agarrada contra su pecho como armadura. Claramente había estado lista durante una hora, asustada de que llegar tarde podría hacer que él cambiara de idea. Sus ojos encontraron la cara de Niran, con esperanza desesperada, que dolía algo en su pecho, que pensaba que estaba muerto hace mucho. El viaje a Riverside Elementary llevó 12 minutos. Aaliyah estaba sentada en el asiento de atrás, perfectamente inmóvil, su reflejo en el espejo retrovisor mostrando un niño que había aprendido que atraer atención significaba invitar dolor. Seren había querido venir, pero su supervisor de turno ya había negado su solicitud de tiempo libre. El sistema la fracasó incluso en esto. El tráfico de la mañana se espesó mientras se acercaban a la escuela.
padres en minivans y sedanes de lujo formando el desfile diario de entregas. Niran los observó a través del parabrisas. Esta gente que vivía en la misma ciudad, pero habitaba mundos completamente diferentes. Sus hijos se quejaban de tareas y planes de fin de semana, mientras que Aliyah contaba los días que sobrevivía. La escuela emergió de detrás de robles que probablemente habían estado allí durante un siglo, sus ramas creando un dosel sobre edificios de ladrillo diseñados para parecer acogedores. Todo sobre Riverside Elementary gritaba inversión y cuidado, los jardines cuidados, la pintura fresca, el equipo del patio de recreo que aún tenía brillo en él. El dinero fluía a través de este lugar, solo no hacia la protección de niños que no venían de las familias correctas. Niran estacionó en la entrada circular donde los autobuses usualmente se detenían, ignorando completamente el área designada de entrega de padres. La ubicación obligó a todos a notarlo, hizo que su auto fuera la pieza central de la rutina matutina. Cole salió primero, un movimiento practicado que posicionaba su cuerpo entre el vehículo y amenazas potenciales que ningún hombre realmente esperaba. Luego, Niran emergió y la mañana se cambió. Las conversaciones murieron a mitad de oración. Los padres se congelaron con puertas de auto medio abiertas. Una guardia de cruce incluso dejó caer su señal de alto, el metal golpeando contra el asfalto con un sonido imposiblemente fuerte en el silencio repentino. Abrió la puerta de Aliyah con el mismo cuidado que había usado manejando cristal. Ella subió lentamente, su pequeña mano encontrando la suya con una confianza que lo aterraba más que cualquier arma que hubiera enfrentado. El peso de sus dedos contra su palma llevaba la responsabilidad de cada elección que haría de aquí en adelante. Caminaron hacia la entrada juntos, Niran igualando su paso a los pasos más pequeños de Aliyah. La multitud se apartó, sin que nadie conscientemente decidiera moverse, los cuerpos respondiendo a instintos más antiguos que el pensamiento. Los padres acercaron a sus hijos más, no en protección de él, sino en reconocimiento de que la proximidad a este momento llevaba consecuencias que no podían predecir. Travis Sheridan estaba de pie cerca de la cerca del patio de recreo, con su paquete habitual de seguidores, a mitad de oración en alguna historia que probablemente involucraba la humillación de alguien más. Vio a Aliyah primero, su cara ya formando la sonrisa cruel que había perfeccionado durante semanas de tormento desafiado. Luego sus ojos viajaron hacia el hombre a su lado, y la sonrisa se desmoronó como castillos de arena antes de la marea entrante. El niño literalmente dio un paso atrás, tropezando sobre sus propios pies en su prisa por crear distancia. Sus amigos se dispersaron como pájaros asustados, su valentía colectiva evaporándose el instante en que entendieron que su víctima había adquirido protección de una calibre que nunca habían imaginado. Uno de ellos dejó caer su figura de acción, dejándola abandonada en el pasto. Niran no los miró, no reconoció su existencia más allá de la conciencia periférica que había cultivado durante años de leer salas por amenazas. Pero su presencia hablaba volúmenes que no necesitaban palabras. El corte de su traje, que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. La forma en que se movía con la confianza de alguien que nunca había cuestionado su derecho a ocupar espacio, la cicatriz que sugería violencia sobrevivida en lugar de evitada. Una maestra monitoreando la entrada literalmente retrocedió contra el marco de la puerta, su portapapeles presionado contra su pecho como un escudo. La señora Patterson, la misma mujer que había sugerido que Aliyah fuera más cuidadosa, de repente encontró necesidad urgente de examinar algo en su hoja de asistencia. La cobardía de la ceguera voluntaria tenía límites,
y esos límites se materializaban en la forma de un hombre cuya reputación lo precedía como una onda expansiva. El principal Crawford apareció como si fuera convocado, su sonrisa de administrador ya en su lugar antes de haber procesado completamente la escena desarrollándose en su campus. Era un hombre en sus 50 que había perfeccionado el arte de manejar padres a través de lugares comunes cuidadosos y aplazamientos estratégicos, una carrera construida sobre mantener paz evitando responsabilidad. Buenos días. Bienvenido a Riverside. No creo que hayamos tenido el placer. El saludo de Crawford murió cuando el reconocimiento llegó. Su cara pasó por una progresión fascinante de emociones. Confusión, realización, miedo y finalmente el cálculo desesperado de alguien tratando de recordar si recientemente había ofendido a alguien que podría justificar esta visita particular. Niran extendió su mano hacia su chaqueta con lentitud deliberada, dándole a todos tiempo para notar, para preguntarse, para considerar posibilidades tanto mundanas como terribles. Lo que emergió fue un sobre manila grueso con contenidos que sugería documentación en lugar de amenaza. Lo sostuvo hacia Crawford con el aire de alguien entregando una citación. Esto contiene quejas formales sobre acoso estudiantil, incidentes documentados de agresión física y registros de cada reporte que la señora Halden presentó que su personal eligió ignorar. La voz de Niran resonó a través del estacionamiento, asegurando que todos presentes escucharan cada palabra. También incluido está un cheque por $50,000, designado específicamente para los programas antiacoso y seguridad estudiantil de su escuela. Crawford tomó el sobre con manos temblando, su cara ahora mostrando la expresión única de alguien que acababa de ser públicamente arrinconado en una esquina de su propio hacer. La donación era simultáneamente un regalo y una acusación, generosidad que resaltaba negligencia previa. Rechazarlo confirmaría todo lo que Niran implicaba, mientras que aceptarlo significaba reconocer los fracasos siendo corregidos. Hay una cosa más adentro. El tono de Niran bajó a nivel conversacional, significado solo para Crawford, aunque otros se esforzaban por escuchar. Una lista de cada abogado en Wilmington que se especializa en casos de negligencia contra instituciones educativas. Considéralo informativo en caso de que la señora Halden decida que el sufrimiento documentado de su hija justifica recurso legal. La manzana de Adán de Crawford se movió mientras tragaba. Su autoridad cuidadosamente mantenida había sido despojada en minutos, reemplazada por la comprensión fría de que las consecuencias que había evitado exitosamente estaban ahora circulando de vuelta con intereses. Los padres observando hablarían, la junta escolar escucharía, y su patrón cómodo de intervención mínima se había vuelto insostenible. Espero que la experiencia de Aliyah en esta escuela mejore dramáticamente. La declaración final de Niran no era una amenaza porque las amenazas implicaban posibilidad de no cumplimiento. Esto era simplemente realidad, siendo dictada por alguien con el poder de asegurar que se manifestara. Si no lo hace, tomaré un interés más personal en cómo opera esta institución. 3 días pasaron antes de que Seren encontrara el coraje para entrar al restaurante. Había caminado pasado 2 veces sus pies, llevándola a la esquina antes de que su valor fallara, y ella continuaba a la parada de autobús en su lugar. El edificio la intimidaba con su vidrio pulido y aparcamiento de ballet, un mundo que visitaba solo como personal, nunca como huésped. Pero la gratitud tenía peso y algunas deudas demandaban reconocimiento, incluso cuando el pago era imposible. Su hija había dormido toda la noche por primera vez en semanas. Había regresado a casa de la escuela con una historia sobre comer almuerzo en la cafetería sin que nadie la molestara. Ese milagro merecía más que silencio.
El maître la interceptó 2 pasos después de la entrada, su sonrisa profesional ya formando palabras de rechazo cortés. Ella usaba su mejor vestido, el azul marino que guardaba para conferencias de padres y maestros, pero junto a los otros clientes en sus galas nocturnas, podría haberla estado usando uniforme de enfermera. «Necesito hablar con el señor Calvet». Las palabras salieron más firmes de lo que pretendía, impulsadas por el mismo acero que la llevaba a través de turnos dobles y avisos de desalojo. «Por favor, dígale que Seren Halden está aquí». Se encontró con los ojos del hombre y se negó a mirar hacia otro lado. Se negó a aceptar despido sin al menos intentarlo. Algo en su expresión debe haber registrado, porque el maître hizo una pausa. Reevaluó, luego asintió hacia la barra. «Espere aquí». Desapareció a través de una puerta parcialmente escondida detrás de un espejo ornado, dejando a Seren de pie incómodamente cerca de la entrada, mientras extraños bien vestidos fingían no notarla. El interior del restaurante era hermoso, de una manera que se sentía casi agresiva. Candelabros de cristal que probablemente costaban más que un año de alquiler. Arte que reconocía de un viaje de campo del museo que Aaliyah había tomado en primer grado. Cubertería que atrapaba la luz como pequeñas cuchillas. Este era donde el poder cenaba mientras discutía cómo adquirir más de él. Niran apareció desde la misma puerta escondida, su presencia cambiando la energía de la sala de formas que Seren no podía articular completamente. Las conversaciones continuaron, pero se hicieron más tranquilas, mientras las personas instintivamente bajaban sus voces cuando él estaba cerca. Se acercó a ella con pasos medidos, su cara sin revelar nada de lo que podría estar pensando. «Señora». Halden la reconoció con un ligero asentimiento, luego hizo un gesto hacia una esquina más tranquila, lejos del tráfico de la barra. No necesitaba venir aquí. No era despido, solo una declaración de hecho entregada en ese mismo tono neutral que había usado hablando con el principal Crawford. Seren lo siguió hasta una pequeña mesa cerca de las ventanas, donde el río Cape Fear atrapaba los últimos rayos del atardecer, convirtiendo el agua en cobre fundido. De cerca podía ver los detalles. La distancia en su apartamento había oscurecido el gris entretejido en su cabello oscuro. Las líneas alrededor de sus ojos que sugerían agotamiento escondido detrás del control. La forma en que su reloj costoso se ajustaba flojo en su muñeca, como si recientemente hubiera perdido peso. Necesitaba agradecerle a Aaliyah. Las palabras se sintieron inadecuadas, demasiado pequeñas para llevar la magnitud de lo que había hecho. Ha estado yendo a la escuela sin llorar. Eso no es algo que haya podido decir en un mes. Su voz se quebró, a pesar de su esfuerzo de mantenerla firme. Niran estudió su cara con la misma intensidad que había dado al dibujo de Aaliyah, buscando algo que pareció encontrar en la forma de su mandíbula o las sombras bajo sus ojos. La escuela debería haber actuado cuando primero reportaste el problema. No deberías haber necesitado. La crítica no estaba dirigida a ella, pero a la institución que había forzado este momento a existir. Pero no lo hicieron, y tú sí. Seren presionó adelante, necesitando que entendiera que su cinismo sobre instituciones no disminuía la realidad de su impacto. No tienes idea de lo que es ver a tu hijo sufrir y que todos te digan que es normal, que estás exagerando, que los niños necesitan endurecerse. Sus manos se aferraron al borde de la mesa, anclándola contra la ola de emoción, amenazando con romper. El silencio entre ellos se extendió, pero no era incómodo. Afuera, un yate se movía lentamente río abajo, sus luces comenzando a brillar mientras la tarde descendía. Niran lo observó pasar antes de hablar de nuevo. Su voz más baja que antes, casi suave. Sé lo que es ser impotente, gritar pidiendo ayuda en un mundo que ha elegido no escucharte. Seren vio algo cambiar en su expresión.
una grieta en la fachada que reveló el humano debajo de la reputación. Este no era el monstruo que Wilmington susurraba sobre en bares y salas de juntas. Este era alguien que entendía el sufrimiento desde adentro, que había construido muros tan altos que la gente confundía con la totalidad de quién era. ¿Por qué la ayudaste? ¿De verdad? ¿Solo porque nadie más lo haría? La respuesta vino inmediatamente, como si hubiera estado esperando que alguien hiciera la pregunta directamente. Y porque en algún punto, el poder tiene que significar algo más allá de adquirir más de él. De lo contrario, ¿cuál es el punto? Se recostó, el momento de vulnerabilidad cerrándose tan rápido como se había abierto. El paquete llegó a la oficina del fiscal de distrito un martes por la mañana, entregado por servicio de mensajería sin dirección de remitente. Dentro de la carpeta Manila, sin marcar, estaba la evidencia compilada con la precisión de alguien que entendía exactamente cómo operaba el sistema legal y qué documentación requería para moverse de ignorancia voluntaria a acción obligatoria. Fotografías mostraban el Dodge Charger negro estacionado fuera de Riverside Elementary en 14 fechas diferentes, marcadas con hora y geolocalización. Videos de seguridad de negocios cercanos capturaban el mismo vehículo siguiendo la ruta a casa de Aaliyah, manteniendo distancia, pero presente en marco tras marco como un depredador rastreando presas. La calidad técnica sugería equipo de vigilancia profesional, no cámaras de celular. Los registros bancarios rastrearon el registro del Charger a una empresa fantasma que colapsó bajo investigación mínima, revelando conexiones con la red financiera de la West Side Crew. Los registros telefónicos mostraban llamadas entre el usuario registrado del vehículo y 3 miembros de la organización, actualmente bajo investigación federal por racketeering. Alguien había hecho el trabajo que los fiscales usualmente no podían permitirse priorizar. La asistente de fiscal de distrito, Rachel Finch, extendió los contenidos sobre su escritorio, su café enfriándose mientras absorbía las implicaciones. Había trabajado casos de pandillas durante 6 años, conocía los patrones de la West Side Crew, entendía cómo operaban en espacios donde la aplicación de la ley rara vez se molestaba en mirar, pero este nivel de detalle sugería acceso a recursos que hacían que su presupuesto departamental se viera como cambio. La evidencia no se detuvo en el auto. Incluida estaba declaración jurada de 4 otras familias en el vecindario de Aaliyah, describiendo patrones similares de acoso. Niños seguidos, padres amenazados, todo dentro del mismo radio de 3 bloques. Cada declaración había sido notarizada. Cada familia ofreció información de contacto. Su miedo aparentemente superado por la seguridad que les había convencido de hablar públicamente. Los registros médicos documentaban las lesiones de Aaliyah con precisión clínica. Las visitas a la sala de emergencias explicadas como accidentes ahora formaban un patrón inequívoco en su consistencia. La doctora Yolanda French de Cape Fear Valley había adjuntado una nota personal indicando que había reportado sospecha de abuso a las autoridades 2 veces, con copias de esos reportes mostrando habían sido archivados pero nunca investigados. La sección final detalló el fracaso de la escuela en actuar a pesar de quejas documentadas. Las cadenas de correo electrónico entre Seren y el principal Crawford mostraban súplicas cada vez más desesperadas encontradas con deflexión burocrática. Una grabación de su conversación con el viceprincipal capturó el momento exacto en que le fue dicho que los niños exageran y quizás la consejería familiar ayudaría a abordar las preocupaciones de comportamiento de Aaliyah. Finch extendió su mano hacia el teléfono, marcando el capitán de policía que manejaba casos de crimen organizado.
Necesitamos hablar sobre la West Side Crew y un esquema de protección dirigido a madres solteras en el lado este. Y antes de que me digas que no tenemos recursos para esto, estoy viendo suficiente evidencia para enterrarlos. Su voz llevaba el filo de alguien que había visto justicia fallar demasiado a menudo y estaba harto de hacer excusas. Para el jueves, 3 miembros de la West Side Crew estaban sentados en salas de interrogatorio, sus abogados ya negociando acuerdos a cambio de testimonio contra miembros de rango superior. La organización del esquema de protección se desmoronó con velocidad sorprendente una vez que los fiscales aplicaron presión real, revelando una red que había operado abiertamente durante meses porque nadie con poder se había molestado en mirar. El titular del viernes llevaba el titular: Fiscal de distrito anuncia redada de pandilla mayor siguiendo denuncias sobre peligro infantil. El artículo detalló arrestos, cargos pendientes y la promesa de la DEA de investigar por qué quejas anteriores habían sido ignoradas. Finch dio entrevistas hablando sobre fracasos sistémicos y compromiso renovado de proteger poblaciones vulnerables. Nadie mencionó la entrega de evidencia anónima. Nadie cuestionó por qué los teléfonos de miembros de pandillas habían sido escaneados sin órdenes oficiales, o cómo video de vigilancia había sido obtenido de negocios que no habían cooperado voluntariamente con solicitudes policiales en años. Los orígenes de la investigación permanecieron deliberadamente vagos. Un caballo regalado cuya boca nadie quería examinar demasiado de cerca. Seren leyó el artículo 3 veces, sentada en su mesa de cocina mientras la luz de la mañana se filtraba por la ventana. Aaliyah comía cereal frente a ella, balanceando sus piernas de una manera que no había hecho en semanas. La tensión constante finalmente comenzando a dejar su pequeño cuerpo. El auto negro no volvería, y de alguna manera ambas lo sabían. Esa noche, Seren se fue del trabajo temprano por primera vez en meses, usando tiempo personal que había estado atesorando para emergencias. Caminó al restaurante junto al río, no para entrar adentro, sino simplemente para estar del otro lado de la calle y observar las luces brillar en las ventanas, donde gente que nunca conocería miedo como el suyo disfrutaba de sus cenas nocturnas. La gratitud no requería reconocimiento, solo el reconocimiento tranquilo de que algunas deudas nunca podían ser pagadas, solo honradas a través de vivir la vida que alguien había hecho posible. El lunes por la mañana llegó con el tipo de aire crisp de otoño que hacía que Wilmington se viera como una postal. Aaliyah caminó a la escuela con su madre por primera vez desde que la pesadilla comenzó, sus manos entrelazadas. El horario de turno de Seren milagrosamente ajustado después de una conversación con su supervisor que ella aún no entendía completamente. Las ruedas administrativas del hospital usualmente no giraban a favor de madres solteras, pero aparentemente lo habían hecho esta vez. El terreno de la escuela se había transformado de formas sutiles que solo alguien que había experimentado el antes podría verdaderamente apreciar. Los maestros estaban de pie en puestos de monitoreo designados durante llegada y salida. Su presencia ya no decorativa, sino funcional. Un nuevo protocolo de seguridad requería que todos los vehículos mostraran identificación con autos no autorizados, reportados inmediatamente a la administración. Travis Sheridan asistía a clases ahora desde una sección diferente, su horario reorganizado para que su camino nunca cruzara el de Aaliyah. Su padre se había retirado de la junta escolar, citando compromisos personales, aunque los rumores sugerían que el principal Crawford había hecho permanecer insostenible a través de conversaciones sobre responsabilidad e imagen institucional. El dinero aún hablaba, pero aparentemente había aprendido a hablar a favor de Aaliyah.
La niña que una vez comía almuerzo escondiéndose en la biblioteca, ahora estaba sentada en una mesa cerca de las ventanas con otros dos niños que habían sido silenciosamente reasignados a su clase. Aún no eran amigos, pero la proximidad sin amenaza era su propio tipo de milagro. Ella reía por algo que uno de ellos dijo, el sonido llevándose a través de la cafetería como prueba de concepto. La señora Patterson había sido transferida a deberes administrativos. Sus responsabilidades de enseñanza en el aula, reasignadas pendiente, revisión de sus prácticas de supervisión de estudiantes. La explicación oficial citaba optimización de flujo de trabajo. Pero todos entendían el mensaje real. El fracaso en proteger a los niños ahora llevaba consecuencias, incluso para maestros que habían crecido cómodos con la ceguera selectiva. Niran observaba desde su auto estacionado una cuadra de distancia, posicionado donde podía ver la entrada de la escuela sin ser obvio al respecto. Había estado viniendo cada mañana durante 2 semanas, una rutina que no podía justificar completamente, pero tampoco podía parecer romper. Cole había dejado de preguntar por qué. Simplemente aceptó que este tramo de vigilancia se había convertido en parte de su patrón diario. Aliyah emergió del edificio en la salida, con su mochila rebotando contra sus hombros, moviéndose con la ligereza de alguien que había sido liberado de cadenas invisibles. Se pausó en la puerta, escaneando la calle con cautela practicada. Luego su cara se rompió en una sonrisa que la transformó completamente. No porque lo viera a él. No lo hizo, sino porque vio a su madre esperando. Y eso fue suficiente. Seren agitó y a Aliyah corrió hacia ella con la alegría despreocupada de un niño que había recordado lo que se sentía seguridad. Caminaron juntas hacia la parada de autobús. La mano de Seren descansando protectoramente en el hombro de su hija, su conversación animada lo suficiente como para generar gestos de mano y risas compartidas. Niran encendió su motor, preparándose para irse antes de que pudieran notar su presencia. Había hecho lo que necesitaba hacer, logrado el resultado que importaba. Su observación continuada no servía a propósito más allá de la satisfacción extraña de presenciar la paz que había ayudado a crear. Prueba de que el poder podría construir en lugar de destruir. Pero antes de que pudiera alejarse, Aliyah se giró hacia la calle como si sintiera algo. Sus ojos encontraron su auto con precisión inquietante, el reconocimiento alboreando a través de sus rasgos. Levantó una pequeña mano en una onda que llevaba más elocuencia de la que las palabras podían manejar. Gratitud, reconocimiento y el simple adiós de alguien que entendía que la protección no requería proximidad constante. Niran levantó 2 dedos del volante en respuesta. El gesto mínimo pero inconfundible. Sus ojos se sostuvieron a través de la distancia durante 3 segundos que de alguna manera contenían toda la jornada, desde su entrada aterrorizada en su restaurante a este momento de su infancia reclamada. Luego se giró hacia su madre y el mundo continuó hacia adelante. Condujo lentamente, observándolas encogerse en su espejo retrovisor hasta que desaparecieron alrededor de una esquina. El vacío que usualmente llenaba su pecho había sido reemplazado por algo que no podía nombrar completamente. Algo que se sentía peligrosamente próximo a contentamiento. Propósito, quizás, o simplemente la experiencia rara de usar lo que había construido para algo que no lo cazaría. El río Cape Fear reflejaba el sol de la tarde mientras cruzaba el puente de vuelta hacia el restaurante. El agua brillando con el tipo de belleza que existía sin importar lo que sucediera en las calles alrededor. Wilmington continuaría siendo Wilmington, corrupto y elegante, peligroso y encantador. Pero en una pequeña esquina de él, una niña de 7 años podría caminar a la escuela sin miedo. Y eso cambió la ecuación de formas que las estadísticas nunca medirían. Seren descubrió el sobre 3 días después.
metido debajo de un vaso de agua en la mesa de la esquina donde Niran usualmente se sentaba durante sus cenas tardías. Había venido al restaurante por impulso después de su turno, impulsada por la necesidad de verlo una vez más, de poner palabras a la transformación que había creado en sus vidas. El maître la había sentado con cortesía tranquila que sugería instrucciones habían sido dejadas respecto a su bienvenida. Pero Niran no estaba allí. La mesa estaba vacía, perfectamente preparada para un huésped que no llegaría. Ella había esperado 20 minutos, ordenando café que no podía permitirse, antes de notar el sobre de color crema con su nombre escrito en escritura precisa que sugería pluma fuente en lugar de bolígrafo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras lo abría. Adentro estaba una cadena de plata, tan delicada que parecía hecha de luz lunar capturada, el metal frío contra su palma. El colgante anexado era una pequeña estrella, 5 puntos perfectamente simétricos, atrapando la iluminación ámbar del restaurante y lanzándola de vuelta en pequeños prismas. Ninguna marca de joyero indicaba su valor, pero el peso sugería plata real, quizás metal más precioso que ella jamás hubiera poseído. La nota que la acompañaba era breve, escrita en la misma mano precisa que el sobre. Ahora el mundo la cree. Era todo lo que importaba. Sin firma, sin explicación más allá de esas 9 palabras que de alguna manera contenían todo lo que necesitaba ser dicho. Creencia, el fundamento de seguridad, la moneda que había sido negada hasta que él forzó su cambio. Seren leyó las palabras 3 veces, cada paso revelando nuevas capas. Él había devuelto la credibilidad de Aliyah al mundo, restaurado el contrato social que decía que los miedos de los niños merecían atención de adultos. Los regalos físicos, la intervención escolar, la evidencia legal, el desmantelamiento sistemático de amenazas, todo sirvió ese propósito singular, haciendo que el mundo creyera a una niña de 7 años cuando dijo que estaba en peligro. Ella abrochó la cadena alrededor de su cuello con manos temblando, la estrella asentándose contra su clavícula como un talismán. A través de las ventanas del restaurante, el río Cape Fear se movía en su ritmo eterno, indiferente al drama humano, jugándose a lo largo de sus orillas. En algún lugar en esta ciudad, un hombre que aterraba a criminales endurecidos había decidido que la pesadilla de un niño importaba más que mantener su distancia cuidadosa de consecuencias. El camarero apareció con un café fresco que no había ordenado, poniéndolo con un pequeño asentimiento hacia la ventana. Quería que supieras que apreciaba tu visita. El mensaje vino entregado en tonos neutrales que no revelaban nada sobre cuándo o cómo esas instrucciones habían sido comunicadas. Niran ya estaba ido. Probablemente nunca había planeado estar aquí esta noche, pero había anticipado su llegada con la misma precisión que aplicaba a todo. Seren tocó el colgante de estrella, sintiendo sus bordes presionarse contra su piel. Esto no era solo joyería, era una promesa mantenida, evidencia de que alguien poderoso había mirado a su hija y visto a una persona digna de protección en lugar de un problema a ignorar. El valor del regalo no tenía nada que ver con sus materiales y todo que ver con lo que representaba. Ella terminó su café lentamente, saboreando el momento y la elegancia tranquila del espacio alrededor de ella. La gente en otras mesas conducía sus cenas de negocios y noches románticas, inconsciente del hecho de que alguien había sentado recientemente en este mismo lugar y decidió weaponizar su influencia por misericordia en lugar de ganancia. El mundo continuó su rotación, pero en una pequeña órbita todo había cambiado fundamentalmente. Afuera, la noche de Wilmington se desarrolló en patrones familiares. Turistas vagaban por el Riverwalk, tomando fotografías de edificios históricos. Los dueños de negocios cerraban sus tiendas y se iban a casa para estar con familias.
En algún lugar, los miembros restantes de la West Side Crew se apresuraban a reconstruir lo que la enjuiciación había desmantelado, aprendiendo demasiado tarde que algunos territorios no valían el costo de entrada. Y en un pequeño apartamento en Fifth Street, Aaliyah dormía toda la noche sin pesadillas. Su respiración profunda y pacífica. Los hematomas se habían desvanecido de su muñeca. El miedo había comenzado a dejar sus ojos, y mañana despertaría en un mundo que finalmente se había alineado a su favor. No porque los sistemas hubieran empezado repentinamente a funcionar, sino porque una persona con poder había elegido implementarlo en nombre de alguien sin ninguno. Seren dejó el restaurante con el colgante cálido contra su piel, llevando prueba de que el mundo podría cambiar cuando la presión correcta se aplicaba a los puntos correctos. Lo agradecería de nuevo si sus caminos se cruzaban, pero sospechaba que no lo harían. Hombres como Niran Calvet operaban mejor desde sombras, sus impactos sentidos en lugar de observados. El regalo era tanto gratitud como adiós. Reconocimiento y cierre envuelto en plata e intenciones buenas. El río reflejó luces de la ciudad mientras cruzaba el puente hacia casa. Cada ondulación, llevando iluminación antes de liberarla a la oscuridad y aceptar la siguiente. La vida continuaría su danza complicada entre poder y vulnerabilidad, crueldad y protección. Pero esta noche, una madre caminó a casa sabiendo que su hija estaba segura, y un hombre estaba sentado en algún lugar de la ciudad, entendiendo que su imperio finalmente había sido usado para algo que importaba más allá de su propia expansión. En el espacio entre esas dos verdades, algo como redención había echado raíces y tranquilamente había comenzado a crecer. Gracias a todos por seguir esta historia. Si la disfrutaste, escribe en los comentarios desde dónde estás mirando. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video. Tu apoyo significa todo y me ayuda a continuar trayéndote más historias como la de Aaliyah y Niran. ¿Esta historia cambió cómo piensas sobre el poder y la protección? Házmelo saber abajo.